Vamos a definir los conceptos de mediación, moderación y mediación moderada, conceptos fundamentales en la investigación científica. Además, revisaremos algunos ejemplos de investigaciones donde se han utilizado estos conceptos. Bien, el concepto de mediación y moderación tiene una gran relevancia en la investigación científica hoy en día. Habitualmente los investigadores se preguntan por relaciones causales entre variables independientes y variables dependientes. Cuando la investigación avanza, además de entender si existe una relación causal entre las variables independientes y dependientes, lo habitual es intentar responder a dos tipos de interrogantes. En primer lugar, hay un interrogante que es muy importante, que es saber cómo y por qué se produce un determinado efecto, cómo y por qué se establece una determinada relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Esto es lo que llamamos análisis de la mediación y permite el análisis de mecanismos y procesos causales. El segundo gran interrogante es intentar responder a la pregunta cuándo o en qué circunstancias, en qué situaciones se produce una determinada relación causal. Este análisis remite a lo que llamamos el análisis de la moderación. Comencemos con el primer elemento, el análisis de la mediación. Como se puede apreciar en la diapositiva, la mediación implica una relación entre tres o más variables. El caso más simple es con tres variables. En este caso, entre la variable independiente x y la variable dependiente y, nos encontraríamos con lo que llamamos una variable mediadora. Una variable mediadora que puede ser cualquier aspecto relacionado con procesos cognitivos, afectivos, biológicos y que está relacionado causalmente tanto con la variable independiente como con la variable dependiente. En este caso, la teoría que sustenta la investigación es muy relevante para saber qué variables mediadoras debemos incluir en una investigación. ¿Por qué es importante, por qué es relevante el estudio de la mediación? Es relevante porque nos permite avanzar explicaciones científicas, explicaciones teóricas sobre cómo se producen los fenómenos. Sin la inclusión de variables mediadoras, digamos que la investigación quedaría coja. Veamos algunos ejemplos de cómo la mediación puede ser relevante en las investigaciones científicas. En la diapositiva que aparece, vemos cómo los investigadores que aparecen referenciados intentaron analizar el impacto que podía tener el uso de aplicaciones para telefonía móvil relacionadas con la práctica de ejercicio físico en resultados de salud, por ejemplo, en la reducción del índice de masa corporal. Además de intentar analizar ese efecto, estos investigadores estaban interesados por analizar los mecanismos que podrían explicar esta relación, y el mecanismo, la variable mediadora que planteaban era el ejercicio físico, de tal manera que lo que encontraban era que las personas que más utilizaban este tipo de aplicaciones para móvil hacían mayor ejercicio físico y ello tenía como consecuencia una reducción del índice de masa corporal. Veamos otro ejemplo, en este caso, sobre la relación entre consumo de mensajes de los medios de comunicación e insatisfacción corporal. Los autores del trabajo que aparece referenciado, en este caso, postulaban hasta tres variables mediadoras relevantes. En primer lugar, la que llamaban internalización del ideal de belleza igual a delgadez. En segundo lugar, la comparación social. Y en tercer lugar, lo que denominaban la activación del esquema de delgadez. Se supone que el alto consumo de medios de comunicación activaría estos procesos mediadores, lo que a su vez llevaría a una mayor insatisfacción corporal. Un tercer ejemplo para terminar, en este caso del campo de la psicología y tratando de explicar qué variables de personalidad están relacionadas con sentirse más feliz. Una de esas variables que se ha podido demostrar que tiene una relación causal con la felicidad es la extraversión. En este estudio, que aparece referenciado en la diapositiva, lo que se analizó es dos variables mediadoras que podrían tener una relación explicativa con la felicidad y la extraversión. Lo que se asumía es que las personas más extrovertidas suelen disfrutar de relaciones sociales de mayor calidad, lo que a su vez mejora sus habilidades de regulación emocional y eso finalmente llevaría a experimentar mayor felicidad. Por tanto, en este último ejemplo vemos que se plantean dos variables mediadoras, siendo una la causa de la otra.
Pasemos ahora al concepto de mediación. Gráficamente se expresa como aparece en la diapositiva. Hablamos de moderación cuando una variable interfiere o influye en la relación causal entre una variable independiente y una variable dependiente. Se dirá que una variable actúa como moderadora, por tanto, cuando modifica el signo o la fuerza de la relación. Veamos un primer ejemplo. Un ejemplo que viene de la investigación en psicología, nuevamente, de un estudio clásico sobre lo que ha venido a denominarse la hipótesis del efecto amortiguador o protector del apoyo social. Se ha podido demostrar en este campo, en el ámbito de la salud, que las personas que experimentan mayor estrés suelen tener mayores niveles de depresión. Ahora bien, también se ha podido comprobar que hay un factor que protege y que es la red de apoyo social que uno puede tener. De tal manera que el apoyo social actuaría en este contexto como una variable moderadora. La relación entre estrés y depresión cambiaría, en este caso se reduciría, cuando el apoyo social es alto. Veamos un segundo ejemplo de moderación, en este caso de la investigación en el ámbito de la comunicación audiovisual. Se ha podido demostrar que habitualmente, al menos en el contexto de los Estados Unidos, las personas más conservadoras suelen tener o desplegar o manifestar un mayor apoyo hacia la pena de muerte. Ahora bien, en este estudio, los autores del estudio, los investigadores, se preguntaban ¿y hasta qué punto consumir un determinado contenido audiovisual que refuerza un mensaje pro pena de muerte puede condicionar esa relación entre ideología y apoyo a la pena de muerte? Entonces lo que hicieron es un experimento sometiendo a dos grupos de personas a dos visionados distintos. Un grupo de personas visionó un capítulo de la serie televisiva Ley y Orden donde se daba un mensaje a favor de la pena de muerte y luego hubo un segundo grupo que visionaba lo que nosotros podríamos denominar como un contenido de control, es decir, un contenido audiovisual que nada tenía que ver con la pena de muerte. Lo que se encontró es que en este último grupo la relación estadística entre ideología política y apoyo de la pena de muerte era muy intensa y negativa. Sin embargo, entre las personas que habían visto el capítulo de Ley y Orden, desaparecía esta relación. En este caso, por tanto, el estímulo audiovisual visionado se convierte en un agente que actúa como variable moderadora. Veamos el último ejemplo, el último concepto relevante, que es el de mediación moderada. Realmente hablar de mediación moderada es hablar también de lo que Hayes llama análisis de procesos condicionales. Supone, entre otras cosas, una combinación entre el análisis de la mediación y el análisis de la moderación. Implica pensar que un efecto mediador puede tener distintos valores, puede manifestar distintos valores en función de una variable moderadora. Y por tanto, que para explicar un fenómeno habría que tener en cuenta no solo las variables mediadoras que hemos mencionado, sino también variables moderadoras que modificarían el proceso estudiado. Veamos un ejemplo. En este caso es una investigación, una encuesta que se hizo a emprendedores económicos, a personas que tienen su propio negocio y que podían estar manifestando mayor o menor estrés económico. En este caso se sabía que las personas que manifiestan mayor estrés económico relacionado con su actividad empresarial manifiestan una mayor intención de dejar esa actividad empresarial, esa actividad económica. Y se sabía que el mecanismo que explicaba esa relación era que experimentar estrés económico provocaba una mayor afectividad negativa en relación con la propia empresa, lo que acababa provocando un deseo en acabar con la actividad económica. Ahora bien, había una variable moderadora, que era la presencia de lazos sociales, estar inmerso en una red social más o menos sólida, que protegía a las personas y por tanto este proceso era diferente en función del grado de apoyo social que tenían estos emprendedores. Finalmente, vamos a ver otro ejemplo de mediación moderada, en este caso también con un estudio real, con 227 niños palestinos que vivían en la región de Gaza durante la Segunda Intifada, es decir, en un escenario bélico. En este caso se encontraba que la exposición a sucesos traumáticos, pues por ejemplo observar asesinatos, se asociaba a desplegar una mayor sintomatología de depresión.
Y que eso se podía explicar porque exponerse a sucesos traumáticos provocaba síntomas de estrés postraumático. Ese sería el proceso. ¿Qué ocurría? Que al mismo tiempo se pudo encontrar que había una variable moderadora, que era la soledad, que interfería en la relación entre síndrome de estrés postraumático y síntomas de depresión. Por tanto, esa relación entre estrés postraumático y depresión solo se manifestaba con mayor fuerza en aquellos niños que experimentaban mayor soledad.